Buenos días a todos mis followers. Acá está Paul Brunner, 7 de abril ya, eh, con su programa Hablemos por Ustedes. Hoy día, como siempre, vamos a tener bastante noticias y no siempre muy positivas. Vamos empezando con Glatzer Puesta con su editorial. Bueno, ahora sí vamos a comentar algunos temas. Transportistas ¿Se acatan escucha paro bien? anti-extorsiones y por los 15 conductores asesinados en el 2025. Transportistas están acatando este paro y se enfrentan con la policía y conductores de empresas informales. Estas son imágenes de hoy día muy temprano y así es como ha amanecido parte de Lima. El transporte, como ustedes saben, es fundamental en una ciudad tan desordenada y tan tumultuosa y tan movediza. Por supuesto, esto es altamente significativo. Y el hecho de que sean los transportistas que están vinculados a una actividad muy cotidiana, no necesariamente muy onerosa y lucrativa, muy esforzada, sí, que sean víctimas centrales de la extorsión, da cuenta de cómo ésta se ha extendido de una manera incontrolable y ha llegado a actividades que la verdad pueden irse y seguirán haciéndolo si el gobierno sigue en la misma lógica, ampliándose a otras actividades y oficios que, por cierto, en algunos casos apenas significan la sobrevivencia de la gente. Esto es una expresión muy clara de cómo se ha venido esto saliendo de control, pese a que se venía anunciando de una manera muy frecuente a través de voces de especialistas que esto podía llegar a este estadio y la verdad, por preocuparse simplemente de adecuar el Ministerio del Interior y la policía a los fines de quienes están en el gobierno, se ha desatendido de manera clamorosa y ahí están, por cierto, las claras consecuencias, ¿no? Las claras consecuencias. Y vamos a entrar más adelante en materia porque el presidente de la República ha anunciado y ha promulgado una ley que hace el gatillo más fácil todavía, bajo la lógica de que hay que acabar con la delincuencia en flagrancia. Se habilitan escenarios de impunidad por un lado y por otro lado de eh, acciones que pueden luego significar pues no necesariamente aciertos, sino problemas en materia de calificación y, por cierto, de eficiencia en el manejo del uso de la fuerza que está en monopolio bajo el Estado y que no siempre se utiliza de la manera más correcta. Han asesinado a vendedor delante de militares en pleno estado de emergencia. Dos elementos más el que acabo de mencionar que se le ha dado a la policía y parte del escenario demagógico de que con eso se va a resolver el problema y el problema claramente no es el secreto del secreto médico profesional, en mi caso en particular, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y a la señora ha cambiado de opinión. Esto es lo que Cuarto Poder ha logrado conseguir en torno a su pedido formal al Poder Judicial para que esto que parecía una convicción ahora ya no se materialice. Hace unos días se contradijo, olvidó sus palabras. En la audiencia, en la que el Poder Judicial podría definir su futuro político, se negó tajantemente a que su información médica sea revelada. No está de acuerdo con que se le autorice al doctor Mario Cavani el levantamiento de su secreto profesional. Señor juez, en mi opinión personal, esta denuncia es inconstitucional. Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica. La audiencia se produjo en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, diligencia que fue encabezada por el juez supremo Juan Carlos Checle,
quien debe analizar la solicitud del Ministerio Público para levantar o no el secreto profesional del cirujano Mario Cavani y de los otros doctores que atendieron previamente a la mandataria en la clínica Sana. Bueno, ¿qué cosa es lo que les puedo decir al respecto? La señora Boluarte, lo ha reseñado Hildebrand en sus textos a través de la columna de César Hildebrand en Matices, pues ha cambiado en los últimos tiempos de opinión varias veces. No es que ha matizado la que tenía, ha cambiado radicalmente. ¿Qué cosa hace la diferencia? Pues el acceso al poder y que se siente ingenuamente parte de quienes realmente lo están utilizando a más no poder, y por supuesto se siente ligada a ella porque hoy día ya comparte las mismas características, entre ellas todas las que en ese momento les atribuía porque constituían para ella hechos, en el mejor de los casos, pues despreciables y nefastos. Hoy día los comparte, es parte de ellos, y ese es el denominador común, eso es lo que la vincula, ¿no es cierto? No solo la incapacidad, sino también las malas artes. Ahí está la señora Boluarte, siendo como es, por supuesto. Y Humberto Abanto de Verástegui, el caviar más notorio de los últimos tiempos, que le cobra más de 1 millón de soles al Ministerio del Interior y le hace cuchicuchi al entonces ministro del Interior cuando fungió de entrevistador en Willax, ¿no? Ahora ha quedado libre de restricciones en el caso Árbitros de Odebrecht. Ha quedado libre de restricciones en el caso de Árbitros de Odebrecht gracias a una ley que dieron sus amigos del Congreso de la República. Él además es abogado honor del Congreso de la República, es uno de los abogados más solicitados, invitados, más referidos en el Congreso de la República, y por supuesto ahora se beneficia de una ley que dan en torno a estos temas vinculados a los plazos a los que puede estar uno sometido a determinadas restricciones. En lo que no le han dado la razón es en que ha pedido que le devuelvan unos 100.000 soles que tuvo que pagar para beneficiarse, aunque de manera restringida, de otros más gravosos requerimientos que pudo haber dado el Poder Judicial, y ahora le han dicho que sobre eso no se lo van a devolver, una especie de fianza para poder ser beneficiado en buena medida con algunas restricciones que no eran las mayores. Pues ahora le han dado restricciones simples, pero no le han devuelto su plata, y de hecho su abogado que van a apelar. Es decir, este es el juego de yo te defiendo y ojalá saques una ley que me convenga, y cuando me convenga inmediatamente le aplico, por supuesto, ¿no? Ahí está. Y el señor Eduard Málaga, ya que estamos hablando de movibles principios, ha dicho lo siguiente. Le han preguntado sobre cuál va a ser su futuro político, dónde va a terminar. Escuchen usted lo que le dijo a Canal N. Con Renovación Popular sería una posibilidad. Sería una posibilidad, aunque todavía hay cosas que limar ahí. ¿Cómo? Los temas ideológicos, por ejemplo. A mí me parece que hay líneas duras, ultraconservadoras, que yo no suscribo, que creo que tendríamos que llegar a un punto medio, ¿no? Sobre eso. Básicamente la postura del partido del señor Rafael López Aliaga. Con Rafael López Aliaga he conversado y hay muchos puntos de consenso, ¿ya? Pero el partido y la bancada, como digo, tienen una postura en algunos temas ultraconservadora que yo no suscribo ni puedo suscribir, ¿no? Y creo que o se corrige eso, porque creo que no le hace bien a ningún partido del Perú ser tan radical en asuntos como, por ejemplo, ambiente, cultura y derechos humanos. Estamos pasando a una etapa en la cual el Perú está absorbiendo los fenómenos que se han vivido en Argentina y en Estados Unidos, donde de pronto cualquiera que habla de estos temas es un rojo, es un caviar, es un comunista, cuando un país como el Perú, que tiene un acervo cultural tan diverso y tan rico, que tiene esta naturaleza tan maravillosa, esta cultura, no puede pues darse el lujo de despreciar esos temas. Ahora, esa es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. El señor que llegó con una predica y un planteamiento
sensato, prudente, contributivo en materia científica, y casi muchos ingenuos terminaron creyendo que iba a ser también un promotor de los derechos fundamentales y un defensor del sistema democrático. Hoy día anda mendigando espacio en un partido político que tiene como consigna, ya no digo solo su fanatismo, sino su clara vocación antiderecho. Y el señor cree que los puede moderar. Pero es pura conveniencia, está buscando un espacio de cara al 26, porque ya le gustó estar ahí calentando asientos, ¿no? A los extremistas, a los fascinerosos, a los extremistas, a los fascistas, no se les modera, se les combate abiertamente, se les combate abiertamente. Y solo que esté analizando como opción irse con uno de los partidos, desde nuestro punto de vista, más antiderechos que hay, y habla de que el señor es un hincha de Groucho Marx, que como ustedes bien saben decía, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Pero inclusive así de pedigüeño, así de sobón, miren cómo le ha contestado el señor Muñante, inmediatamente después de verlo casi lloriquear. La defensa sin medias tintas de la vida y la familia, que algunos consideran como posición ultraconservadora, no es negociable. Atrás quedaron los partidos sin definición política. O sea, vuelve a ser camote, moradito por fuera, naranjita por dentro. O sea, ni así le dan la bienvenida. ¿Qué se habrá creído el señor Edward Málaga? Porque el señor Muñante, quien es el principal operador del señor López Aliaga en este tiempo, digo político, pues se lo dice con total claridad. ¿Ah? Y el señor José Luis Gil, que también era de Renovación Popular, ha renunciado. Ha dicho que agradece a López Aliaga por convocarme, hubiera querido dar más, pero por diversas circunstancias no fue posible. Hoy solo haré análisis de estrategia contra criminalidad para el Estado, empresas y ciudadanos. Gracias. O sea, dijo que se va por temas vinculados. Dice, por medio de la presente, solicito mi desafiliación al Partido Político de la Renovación Popular, en el que me encuentro inscrito por razones estrictamente personales y familiares, a fin de poder realizar otras actividades. Se va. ¿Y a dónde se va? Lo hemos conocido el fin de semana. El señor José Luis Gil, que mientras fue parte del GEIN fue un extraordinario policía, y después con ese recuerdo ha querido que se le tolere una serie de posiciones que han blindado en muchos casos la verdad, no voy a decir solo como lo insensato, sino claramente como lo absurdo y lo fanático. Dice, el ex integrante del GEIN, José Luis Gil, habló de su incorporación al equipo técnico del Ministerio del Interior. Veo la línea técnica, no tengo una función pública. O sea, decidió convertirse en caviar. Porque la gente no es abiertamente honesta y dice, ya encontré chambita, ahora la voy a tomar, porque todo lo que andaba vitoneando a través de las redes sociales en realidad era para que alguien me, digamos, me permitiera trabajar en algo. ¿Por qué no? Ahora resulta que el gobierno de la señora Boluarte, que es un gobierno tal por cual, va a ser el que le va a pagar el fin de mes. Que no venga a decirme que lo están convocando porque es técnico, y etcétera, etcétera. Es parte del gobierno, un cargo importantísimo de inteligencia, cuando cada vez esto cobra más fuerza, como ya hemos conocido, ¿no? Y Rafael López Aliaga, digamos, esto no es un asunto menor, puede seguramente en algún sector generar aplausos y risas, pero refleja no solo lo, desde mi modesto punto de vista, incapacitado que está para poder tener un cargo público de relevancia. No solo porque reproduce taras que más bien debiéramos combatir, sino porque, a propósito de ellas, busca generar un vínculo con un sector de la población, pensando que así es más coloquial o empatiza mejor, cuando reproduce estereotipos, cuando reproduce estigmas y cuando genera, desde mi modesto punto de vista, discursos de discriminación.
ya nos tiene acostumbrados, y ese no es necesariamente el principal o la principal anotación que hago, sino que cada vez lo hace con mayor naturalidad y lamentablemente con mucha acogida en determinados sectores que son igual de racistas y discriminadores, tengo yo la impresión. Esto es lo que dijo en torno a dos streamers famosos en las redes que vinieron a visitar Lima y que él, por supuesto, aprovechó de manera significativa y le sacó el jugo a más no poder, y como suele hacer con lo que entiende su chakra municipal de Lima, inclusive los condecoró y los resaltó en sus virtudes. Pero resulta que ahora dice lo que ustedes van a escuchar. Pero le dije, voy a regresar, pues dame otro programa, pues no me has dejado hablar. Pues. ¿No? Me comienza a hablar pues de los influencers, ¿no? de los streamers, del negrito que se llama Speed, que ladra todo el día, ¿no? Otro zambito que llegó también, pero le digo, mamita, yo tengo que tener a estas criaturas porque esta gente jala turismo. O sea, a un negrito como Speed lo siguen más de 30 millones de personas. 30 millones, tu programa lo ven 10.000 nomás. O sea, de 30 millones a 10.000, pues prefiero pues, que el otro me traiga turistas a Lima, Vega Plata. ¿No? Y el otro zambito que es alemán. El papá es alemán y la mamá es del África. Y salió pues así todo rulado, ¿no? Y habla su alemán. Y entonces, yo decía, te darías a Lima más que alemán. Es un volcán, así. Ese es el alcalde de Lima, ¿no es cierto? No tiene cultura. Por supuesto que no sostendría una conversación, un intercambio alturado y menos informado. Y refiere el adjetivo que, amplificado en una trolería bastante bien organizada, pues termina generando de un hecho altamente discriminatorio, pues un hecho plausible, ¿no? Y que genera muchas bromas, porque es tremendamente peligroso, por supuesto, porque normalizar esto es un acto que me parece grave para un país diverso y con tantos desafíos en materia de lucha contra la discriminación. Pero también, como suele hacer el señor López Aliaga, el que condecora a Cipriani, el que es amigo de Soalicio, y es el personaje que genera acciones que a ningún otro burgomaestre le hubiesen los miembros de la concentración mediática, por ejemplo, aguantado, en otro caso, ¿no? Que construya sin expedientes técnicos, que haga todo a patadas. Pero él, como es así de bravucón, es así de atorrante, es así de, digamos, con los bolsillos bien llenos, entonces le tolera y va por todos por cierto. Pero tiene una particular obsesión con Gustavo Gorriti. Lo volvió a acusar de ser el responsable, él, Rosa María Palacios y otros, de normas que impedían a la policía disparar a los delincuentes. ¿Qué tendrá que ver Gustavo Gorriti con eso? Y ahí aprovecho para, al margen de mis claras diferencias con Filibates, que es su sobrino, como he dicho en varias oportunidades, irradiar o evacuar una serie de adjetivos clara y abiertamente racistas. Vamos a escucharlo. Digo, Fili, te vas a morir de pulso, hermano, tranquilo. Ríete de ti mismo un poquito, ¿no? Porque mi sobrino, pues, lamentablemente, mi sobrino salió una deformación genética, un gorila, el cambiante de porquerías, lo que había hecho fue Gorriti, ¿no? El Gino Costa, Rosa María Palacio, toda esta gente que ha venido a refundir el país, ¿no? ¿Qué habían puesto? Habían logrado que el policía tenga que pensar, ser gradual, ¿no? A ver, estoy en una situación de gradualidad, con el show, ¿sí o no? Mientras va pensando, pero esto para la cara. Ya murió, el policía, por estar pensando. La gradualidad es una estupidez. Parece que era una directiva de Gorriti, ¿no? Y toda su mafia, de García Sayán, que estuvo viendo la sierra, parece que de aquí no Costa, esta gente pues, que tanto daño hace al Perú, que se ponen del lado del terruco, del lado del delincuente para cobrarle plata al Perú. Qué obsesión con Gorriti, ¿no? Yo no sé si ha cambiado el silicio por la foto de Gorriti, porque todos los días lo menciona y no solo le echa la culpa de lo que desde sus investigaciones ha hecho, y por supuesto van en contra de los intereses de López Aliaga, que está, como ustedes saben, investigado por lavado de activos, sino que además
lo acusa de ser el que maneja absolutamente todo. Claro, lo que están haciendo, como hacen en otras partes del mundo, estos extremistas, es generar un enemigo para ir a hacer bulla contra ese enemigo, mientras desatendemos otras cosas y hacen las cosas como las está haciendo en el municipio de Lima. O sea, que no le sirven a la gente, ¿no? Y lo de Philip Butters es grave. Yo digo, tengo posiciones irreconciliables con el señor Philip Butters, sin duda. Pero lo que ha hecho el señor López Aliaga es un acto abiertamente discriminatorio. Y si él tolera un asunto de esa naturaleza, pues será una expresión clara de el vínculo que tiene, ya no solo parental, sino de una u otra manera, con el señor López Aliaga, que puede haber tenido varias otras expresiones en los últimos tiempos. Bueno, en fin, vamos a salir de eso. El 10 de abril, o sea, el jueves, se va a presentar en la Librería Sur, en la Avenida Pardo y Aliaga, 683, el libro La verdad nos hizo libres, de Pedro Salinas. Ahí van a estar Paola Ugas y José Ugas, quienes van a hacer la presentación, y este libro es, por supuesto, imperdible, ¿no? Yo voy a empezar hoy día mismo y a leerlo, regresé de viaje el fin de semana y no he tenido la posibilidad de comenzarlo, pero lo haré en lo más rápido que me sea posible, ¿no? Y si ustedes quieren ser parte de esta presentación, la cita es el jueves 10 en Librería Sur. Vamos ahora a la exclusiva del día. Carlos Liguria ha encontrado un dato de lo más significativo y está directamente relacionado con la Universidad César Vallejo, que tenía, como ustedes saben, una filial, una sucursal en Miami. Y esta ha sido disuelta. Aquí los motivos, y aquí en exclusiva la carta de cómo esto ha terminado diluyéndose. Vamos a ver. Del Callao. Esta es su casa. Con un discurso al puro estilo de César Acuña, el dueño de la Universidad César Vallejo inauguró una nueva sede en el Callao. Lo hacemos porque queremos que nuestros alumnos, mis jóvenes del Callao, tengan un espacio digno donde estudiar. Y mientras que en el Callao daba la bienvenida, no hubo ni despedida para la sede de la universidad en Estados Unidos. Al César Vallejo College, Miami, Florida. Tus ganas de salir adelante ya no tienen fronteras. Se debe a que la primera sede internacional de la Universidad de Acuña ha cerrado. Y de la radio consiguió en exclusiva un documento firmado por el hijo mayor de César Acuña, quien se presenta como el CEO de la César Vallejo College, informando del cierre de la institución en Miami. El documento de fecha 9 de octubre precisa que el 17 de mayo de 2024 las autoridades de la universidad acordaron el cierre ordenado desde el 30 de junio y que la universidad renunció el 8 de octubre voluntariamente a la licencia otorgada por la Autoridad de Educación de Florida para otorgar títulos de estudios postsecundarios. El 17 de mayo mencionado es una fecha interesante, pues justamente coincide con las últimas actividades publicadas en las redes sociales de la César Vallejo College. Por ese entonces fue la última ceremonia de graduación de la universidad en la que estuvo presente Beatriz Merino, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo. Es un verdadero honor recibirlos en la Universidad César Vallejo. Desde 2018, cuando se informó que obtuvo una licencia provisional, y hasta 2024, la César Vallejo College ha tenido 3 promociones de graduados. La primera fue en marzo de 2023 y la segunda en diciembre de ese mismo año. En total son 3 promociones, pero no llegan ni a los 10 alumnos. En ninguna de las 3 ceremonias estuvo presente César Acuña, el fundador de la universidad, y tendría una razón que luego explicaremos. A diferencia de las redes sociales, la página web ha cerrado, no existe, y sobre rastros que informan que las matrículas ya no son posibles. ¿Pero qué pasó con los grados emitidos y alumnos aún matriculados?
El memorando de Acuña Jr. señala que todos los registros de sus estudiantes fueron enviados a la oficina estatal encargada de licencias y sus diplomas serán emitidas por la Comisión de Educación Independiente de Florida. En tanto, se indicó que coordinaron con otras instituciones de Florida para transferir a los alumnos para que sigan estudiando. Para todo ello dejó teléfonos y correos de contacto. Ustedes son la próxima generación de líderes y motores de agentes de cambio. Tienen el poder y el potencial para transformar el mundo que nos rodea y hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Fidel Radio buscó conversar con Merino, presidenta ejecutiva de la César Vallejo y otrora defensora del pueblo, sobre el cierre de la sede en Miami. Pese a que estuvo en la última actividad de la universidad, no atendió nuestros mensajes. Como señalamos, César Acuña es el gran ausente de las actividades de la César Vallejo College, especialmente desde 2022. Si bien participó en la inauguración de la universidad en 2018, también apareció en una foto junto con su hijo mayor y Merino. Fue en agosto de 2021. Luego, no fue más. Un reportaje de la periodista Paola Ugaz para ABC podría explicar su ausencia. Según la investigación, Acuña no tiene visa para viajar a Estados Unidos desde diciembre de 2021, pocos meses después de esta fotografía en Miami. Se debería a que sea investigado por lavado de activos, como él mismo confirmó. Pero hay un acuerdo del Estado mexicano que todos los ciudadanos que tengan una denuncia de lavado de activos no se le renueva su visa. Y en esa época yo tenía una denuncia, como siempre lo tengo, ¿no? Lavado de activos, es política del Estado mexicano. Por eso es que Acuña solo ha participado en actividades de la César Vallejo College, pero desde lejos, desde Perú. Fuentes de la radio cercana a la familia Acuña nos indicaron que tras el cierre de la universidad en Estados Unidos, planean abrir otra sede en Madrid, España, a donde sí puede viajar César Acuña y a donde va en sus días libres del gobierno regional. Coincidentemente en ese país está Luis Iberico, dirigente del partido de Acuña y embajador de Perú en España, otra cuota más de Acuña en el gobierno de Dina Boluarte. Y es que Iberico también fue parte de las actividades de la César Vallejo College en Miami, según muestra esta imagen de febrero de 2019. Dime con quién eres y te diré quién eres, filosofa Acuña. Estados Unidos, la tierra de Donald Trump, no parece haber sido el país de las oportunidades para César Acuña, quien se quedó sin visa y ahora también sin universidad. Tremenda nota de Carlos Viguria que pinta el cuerpo entero los negocios del señor César Acuña. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Y cuando regrese voy a conversar con Rudecindo Vega, usted lo conoce bastante bien, para hablar sobre lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo. No se paren. Hemos presentado el editorial. Ya hemos escuchado estas noticias por una vez divertidas de Estados Unidos, de que César Acuña está sin visa por ir a Estados Unidos. Porque es claro, él es un chueco, un cholo chueco de acá, ¿no? Que tenía problemas con narcotráfico, no sé con qué más tenía problemas. Su hijo también está muy cuestionado. Obviamente, cierra su universidad en Estados Unidos, que obviamente tenía una calidad muy baja, imagino, ¿no? Como también acá. Pero allá la diferencia es más, ¿cómo se dice? Evidente, ¿no? Que entre las universidades de Florida y la suya es abismal la diferencia, ¿no? Vamos a una pausa musical y después voy a leerle un artículo sobre la cuestión de Alan García. No por hablar mal de los muertos, pero es importante porque hay varios vivos apristas que tienen que ver con esto. Bien, escuchamos. When Pigs Fly.
When Pigs Fly. Ya, esto sí se puede decir así, tipo como Mike Franklin es el músico. Se podría decir de Porky, ¿no? Porky is Flying. Acá tenemos un artículo bien interesante que un poco ilumina las cosas detrás de la muerte de Alan García, pero ¿qué pasa? ¿Qué sigue, no? Las 5.000 páginas de acusación fiscal contra Alan García describen minuciosamente la ruta del dinero salido de Odebrecht, de Eloy Machado. De no haberse suicidado, Alan García hubiera sido imputado por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. La pena de cárcel podía haber llegado hasta los 30 años. Esta semana, luego de 8 años de investigación, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación fiscal del caso Tren Eléctrico e Interoceánica. La investigación recogida en 5.000 páginas desgrana el recorrido de los 25 millones en coimas de Odebrecht. Las coimas de los brasileños fueron en agradecimiento por las adjudicaciones de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima y por las adendas de la Interoceánica Sur. Según la información recopilada, de los 25 millones de dólares, 20 millones de dólares se blanquearon con contratos ficticios que los brasileños firmaron con las empresas de Luis Nava, exsecretario de García. Los otros 4.5 millones fueron los que recibió Miguel Atala, testaferro y principal delator del líder aprista, y llegaron en loncheras. La acusación del fiscal Pérez se sustenta en 280 testigos, 23 pericias y 1.203 documentos probatorios. Previendo que los brasileños se nieguen a participar en el juicio, el fiscal Pérez introdujo en la acusación los testimonios validados judicialmente de Barata y del resto de funcionarios involucrados de la constructora. En total, 12 son los acusados. A falta de Alan García, su viejo amigo Luis Nava es quien afronta el pedido de prisión más alto, 30 años. Le sigue su hijo José Antonio Nava Mendiola con 25 años. Para el resto de funcionarios implicados, la Fiscalía pide 21 años de prisión. En la lista está el exministro del MTC, Enrique Cornejo, y Jorge Luis Menacho Pérez, secretario general del ministerio. También están los funcionarios de Provías y la autoridad del tren eléctrico, Raúl Torres y Trujillo, y Osvaldo Plasencia Contreras, respectivamente. Miguel Atala, quien se acogió a la colaboración eficaz, ya ha sido sentenciado a 3 años de pena sin ingresar a prisión y una reparación civil de $1.450.000. De acuerdo con la investigación del fiscal Pérez, todos ellos integraron una organización criminal. En la cúpula estaba Alan García, que tenía como principales operadores a Luis Nava y Enrique Cornejo. Ambos exfuncionarios apristas se encargaron de captar fondos ilícitos y de direccionar las obras públicas a favor de Odebrecht. El capítulo de la ruta de dinero tiene 414 páginas. En ellas se desgrana paso a paso cómo García utilizó a Miguel Atala para recibir el dinero ilícito de Odebrecht. Además del testimonio de Atala, están los registros
bancarios, los reportes de llamadas telefónicas, información de los GPS de los teléfonos, fotografías y mensajes de WhatsApp. Según el expediente, García recibió de Odebrecht un primer pago de 4.5 millones de dólares. La fiscalía llamó a este aporte la ruta Atala. 4 millones de dólares aparecen en los registros de los brasileños bajo el codinome de Chalán. El resto, es decir, $500,000, está registrado con el codinome de bandido. Sí. La plata llegó a García vía loncheras que el propio Barata llevaba a Palacio de Gobierno, según confesó Nava. La otra vía era la empresa Amarin Investment, una offshore en Andorra, propiedad de Atala. Atala le dio 1.3 millones a García en 43 entregas, con montos que iban desde los 20.000 hasta los $54.000. Se realizaron entre el 8 de julio de 2010 y el 13 de julio de 2017. Y se hicieron en 6 lugares: Palacio de Gobierno, Las Casuarinas, Playa de los Cocos, Instituto del Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, la Casa de García en Miraflores y la vivienda de Atala. El Ministerio Público ha hecho atraso de cada una de las entregas a cada una de las entregas gracias a los reportes bancarios, las comunicaciones que Atala y García mantuvieron y los reportes de GPS de testaferro del expresidente. Casillas coordinaba con Atala desde el número de celular que estaba a nombre de la pareja del expresidente Roxanne Chisman. Atala lo hacía desde su número de Nextel, que estaba a nombre de su empresa textil Intratex. Hablaba 1 de 2 veces al mes. En el expediente fiscal, cada entrega de dinero de Atala a García tiene un capítulo propio, con detalles y documentos que la sustentan. Sobre la entrega 9, realizada el 20 de noviembre de 2012, y donde Atala le dio $35,000 a García en el Instituto de Gobierno de la USMP. Se lee: el día 17 de noviembre de 2012, Alan García Pérez llama a Miguel Atala Herrera a su teléfono Nextel preguntándole si ya podía visitarlo. Es entonces que, con fecha de noviembre de 2012, el señor Miguel Atala Herrera salió de su domicilio a las 10 de la mañana aproximadamente, que siempre salía a esa hora porque no habría tanto tráfico y podía llegar con calma. Además, que no había gente en la universidad. Él se estacionó frente a la trattoria Don Vito, se acercó a la puerta del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín, se anunció que tenía una reunión con el señor Alan García Pérez. Lucieron las coordinaciones con el personal de seguridad. Después le dicen que caminara por las escaleras al segundo piso. La narración recogida en la página 70 de la acusación fiscal continúa así. En esa ocasión, Miguel Atala Herrera se encontró además con el secretario Ricardo Pineda. La secretaria le hace pasar inmediatamente a la oficina de Alan García Pérez y lo saluda diciéndole: hola Miguelito, ¿cómo estás? A lo que el señor Miguel Atala le dijo: hola presidente, como siempre, siguiendo adelante.
Ellos conversaron un rato en esta oportunidad sobre lo que había pasado en el desalojo de la parada, porque curiosamente los clientes de Miguel Atala tenían negocios en esa zona. Él comentó que lo que había faltado era inteligencia y logística para hacer este trabajo. Luego hablaron de un contemporáneo que había fallecido, el escritor Antonio Cisneros, y termina contando que después Miguel Atala retiró de su bolsillo 3 sobres con un monto total de $35,000 americanos. Dicho sobre los dejó encima del escritorio de Alan García Pérez. Este le dijo: muy agradecido, en el mes de diciembre te voy a molestar un par de veces, ¿hay algún problema? A lo cual Miguel Atala le dijo: no se preocupe, que yo me encargo de eso. Y se retiró. En el expediente se adjunta una serie de fotografías inéditas que Atala entregó al Ministerio Público para probar su cercanía con García. Incluso hay una imagen tomada en el bautizo del nieto de Atala, realizado el 5 de marzo de 2013, donde se realizó la entrega número 14 con $30,000. También hay comunicaciones de WhatsApp que Atala y García tuvieron antes de el testaferro decidiera convertirse en colaborador eficaz y delatar al expresidente. La captura de pantalla es de octubre de 2018 y en ella se lee a García mandando a Atala mensajes como: ¿avisaste? Urgente, es el momento, de frente. Avisa el momento y todo bien. Atala solo respondía con un dedo levantado o un gracias. En las acusaciones, el fiscal Pérez desarrolló cómo fue el pago de los $20 millones que Odebrecht hizo a García vía inyecciones de capital y contratos ficticios con empresas de Luis Nava, el hombre de confianza del expresidente. El epicentro de la triangulación financiera fue la compañía Transportes Don Reina S.A.C., creada en 1995 con 15,000 soles de capital. Para el Ministerio Público, la coima de 20 millones que entró a Transportes Don Reina se dividió así: 15 millones y otros 10 millones de soles a través de contratos simulados. 4.4 millones utilizando la fórmula de capital social. $411,000 en compra de inmuebles, $345,000 en compra o alquiler de vehículos y $304,000 en depósitos en efectivo. Luis Nava y su hijo José Antonio están como principales acusados, pese a que querían ser colaboradores eficaces. Los potenciales acuerdos no llegaron a concluir. La razón es que en marzo de 2024 el Congreso cambió la ley de colaboración eficaz y redujo a 8 meses el plazo para acogerse a los procesos de declaración premiada. Los Nava dieron información muy valiosa. Reconocieron delito y contaron todo el dinero era para García, pero lamentablemente no se alcanzó al que el Poder Judicial dicte una sentencia. Todo lo que dieron los Nava en su proceso de colaboración eficaz no ha sido utilizado por la acusación, dice una fuente del Ministerio Público. El caso Tren Eléctrico Interoceánica se cerró sin que se puedan abrir los 2 celulares de Alan García.
El motivo fue que la fiscalía demoró en comprar el software Celebrity, que permite inspeccionar equipos móviles. El fiscal Pérez trasladará los celulares a la fiscal María Salazar Paiva, que dependerá de ella si programa diligencias. Una copia de la acusación fiscal de Pérez llegará en los próximos días a la Fiscalía de Extinción de Dominio, donde se está trabajando para que el Estado tome posesión de la casa de García en Miraflores y los 2 atracaderos que adquirió en Lima Marina Club. Ya, han escuchado, ¿no? Las viejas porquerías de García, que pobre hombre ya ha ido al infierno, pero yo creo no cambiará mucho porque estamos siempre en lo mismo.